una lámina, ¿ok? Entonces, hablemos de por qué aparece el sistema osteomuscular. El sistema osteomuscular básicamente va a ser un lugar, un sistema, en donde básicamente va a aparecer para movilizarnos, ¿ok? El sistema osteomuscular se caracteriza por no solamente servir para movilizarnos, porque imagínense que no tuviéramos extremidades, o sea, ¿cómo podríamos hacer todas las actividades, como por ejemplo, buscar alimento? Sobre todo, también el sistema muscular funciona como un sistema de reserva, ¿ok? Recuerden que los músculos y los huesos tenemos múltiples sustancias, proteínas, calcio, respectivamente, tanto músculos como huesos, para la formación o para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema, ¿ok? Entonces, el sistema muscular no solamente sirve como una fuente de movimiento como tal, sino también como una fuente de almacenamiento, ¿ok? El sistema osteomuscular más básicamente va a venir de diferentes, de los famosos somitas, ¿ok? De los famosos somitas. Entonces, entiendes que por el sistema osteomuscular no solamente vamos a hablar de manos y pies, sino también toda la parte tanto torácica, ¿ok? Torácica, pélvica, ¿ok? Estos, primero, nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿ok? A diferenciar, básicamente que vamos a tener un esqueleto apendicular y un esqueleto axial, ¿ok? Cuando hablamos de esqueleto apendicular, entiendes que estamos hablando por miembros superiores y miembros inferiores, ¿ok? Y por el esqueleto axial, iniciamos desde la cabeza, la columna, costillas y pelvis, ¿ya? Entonces, nosotros en esta parte osteomuscular tocamos ambas, ¿ok? Y ambas van a tener un origen diferente. ¿En qué sentido? ¿Ok? Básicamente el esqueleto axial, ¿ok? Va a venir de parte del mesodermo que habíamos guardado en específicamente para la parte osteomuscular, que es el mesodermo paraxial, ¿ok? Y cuando hablábamos de mesodermo paraxial hablábamos de los famosos somitas, ¿verdad? De los famosos somitas. Muy bien, entonces recordemos que los somitas van a aparecer de forma cefalocaudal, ¿ok? De forma cefalocaudal. Mientras, recuerda que va a aparecer en dos lados, o sea, tanto derecho como izquierdo. Perdón, se fue la señal, está media rara. Ok, entonces, habíamos mencionado que los somitas, ok, que los somitas aparecen en más o menos mm, en el día 20, ok, más o menos aparecen los primeros somitas, aparecen en el día 20, o sea, más o menos a inicios de la cuarta semana, por así decirlo, ok, y vamos a ver, ok, que se van a empezar a concentrar en pequeñas bolitas, ok, en pequeñas tumoraciones, ok, van a empezar a formarse con una velocidad, ok, porque hablamos aquí también de velocidad, o sea, porque no es lo mismo que se formen dos en un día que se formen cinco, ¿cierto? Entonces, van a formarse a una velocidad de 3 a 4 por día, ¿ok? O sea, para el día 21 deberían haber 23 o 24, ¿ok? Y se van a distribuir de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a tener somitas occipitales, occipitales, vamos a tener somitas cervicales, torácicas, y si hay torácicas hay lumbares, se parece mucho a la distribución del columnar, ¿verdad? Lumbares, sacras y sacrococcígeas, coccígeas, mm, coccígeas, perdón, ¿ok? Y vamos a tener, de los occipitales, yo me acuerdo así, 4, el doble 8, lo sumas 12, 12, la mitad menos 1, 5, 5, 8, 10, algo así, ¿ok? Entonces, se parece mucho, como repito, a la distribución de la columna, ¿ok? Cuestión que más o menos para finales, ok, para final de la quinta semana, nosotros vamos a tener alrededor de entre 42 y 44 somitas, ok, y de 44 somitas. Perfecto. Entonces, cada uno de estos somitas va a tener una estructura, ok, cada uno de estos somitas tiene una estructura muy similar a la que te voy a mostrar, ok. ¿Y por qué es importante en que cada somita tengan esta división, o sea, esta segmentación, o sea, como que cada parte exclusivamente, ¿ya? Porque cada van a formar también, o sea, porque cada segmentación, cada somita va a presentar un dermatoma, ¿ok? Un dermatoma, un miotoma. ¿Ustedes se acuerdan de los dermatomas y miotomas que ustedes miraban en anatomía? ¿Y por qué son tan raros? Porque se forman en el momento del origen embriológico, y obviamente un embrión en la separación ser humano, en el respecto de la distribución anatómica. Las extremidades son más cortas, pero voy a disculpar. Entonces, las extremidades son más cortas, la posición también anatómica es distinta. Más bien en esta posición de embriones tenemos una posición más cuadrúpeda en comparación de un adulto que en bipedestación. Entonces, los somitas van a tener esa estructura. Esto es como madura un somita para que tú me puedas entender, ¿ok? Y nosotros vamos a tener el somita que va a tener tres partes, ¿ok? El esclerotoma, ¿ok? Luego vamos a tener el miotoma y luego el dermatoma. Obviamente, cada parte me va a dar su consecuente, ¿cierto? El esclerotoma me va a dar la parte ósea y cartilaginosa, mientras que el miotoma me va a dar la parte obviamente muscular y el dermatoma también la parte pues de la piel, ¿no? Dérmica. ¿Ok? Entonces es muy obvio. Vamos a hacer un zoom y vamos a verlo mejor de forma histológica. Esta es una representación del acno, de cómo es. Ubiquémonos entonces. ¿Qué sería lo de azul? Evidentemente sería el tubo neural. ¿Ok? Tubo neural. Estamos más o menos en la cuarta, quinta semana. El tubo neural ya está formado. ¿Ok? Y esta parte, ok, lo de gris es el dermatoma. Ok, lo de gris, ok, lo que está aquí de gris. Voy a cambiar esto, no es porque hay un blanco acá. Ok, esto es el dermatoma. Luego voy a tener las células aquí, que son medias estrelladas así, son el miotoma, perdón, el esclerotoma. Y ahora va a ocurrir algo muy importante en lo que van a ser los miotomas, ¿ok? Porque nosotros vamos a tener tanto en un miotoma ventrolateral, que van a ser estos, ventrolateral, o sea, van para la barriga y está de forma lateral, y vamos a tener un dorso medial. O sea, que está más al centro y a nivel, pues, posterior, o sea, dorsal, ¿ok? El primero en aparecer van a ser estos, ¿ok? El dorso medial, ¿ok? Y conforme van avanzando, va madurando, las células, ¿ok? Las células del dermatoma dorso medial van a ir migrando a la región ventrolateral, ¿ok? Eso ocurre a inicios de la quinta semana, en la semana 5, ¿ok?
Ahora, ¿por qué? Porque estos músculos, ok, porque al ser miotomas me van a dar músculos. Y yo tengo músculos tanto dorsales como ventrales. Entonces, los dorsales, dorsomediales, van a ser los músculos de la espalda, ok, de la espalda. Y mientras que los ventrolaterales van a ser músculos de la pared abdominal, ok, de la pared abdominal. Ahora, hay una patología, aquí vamos a poner un pin. Hay una patología que cuando no migran estas células de la parte dorsomedial a la ventrolateral, forma sobre todo a nivel abdominal, se llama, vamos a tener un bebé que van a nacer con la panza flácida, ok, no sé si lo puse acá, bueno, no, que se llama síndrome de Plumbailey. Hay muchas teorías, una de ellas es esta, ok, ya para el repaso de la continua 2 usualmente lo tocamos, ok, porque no lo suelen mencionar mucho, sobre todo en esta parte, aquí se mencionan más otras patologías, ok, pero para su conocimiento hay un síndrome que se llama de Plumbailey, o sea, síndrome de ciruela pasa, así también se le llama, ok, y fíjense, entonces esto ocurre porque las células del miotoma dorsomedial no migran a la pared ventrolateral para la formación de este segundo miotoma, ok, entonces primero es este y como segundo es el ventrolateral. ¿Ok? Obviamente el dermatoma, el esclerotoma se quedan ahí, ellos no miran, ellos aparecen desde la formación del somito, ¿ok? Mm, Muy bien. Entonces, si ya estamos hablando propiamente de la formación de estos cartílagos, estos huesos, hay que conocer también el tipo de osificación que puedan tener los huesos, ¿ok? Porque te habrás dado cuenta que cuando los bebés nacen o sea, no nacen con huesos sólidos, consolidados, no son huesos como los tuyos, por ejemplo. Probablemente ustedes borden los 21, 22 años, 19 quizás. Entonces, pero igual ya tienen huesos osificados, ¿ok? No es lo mismo que un bebé, porque un bebé necesita que estos huesos crezcan. Por eso tenemos dos tipos, ¿ok? Dos tipos de osificación. Uno va a ser intramembranosa, ¿ok? Dos tipos de osificación. Y tienen su porqué, ¿ok? Vamos a poner, tenemos una osificación, ay, intramembranosa, ¿ok? Y la otra, a ver, y la otra es intramembranosa y osteocondral, lo contrario. Endocondral. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué es importante tener estos dos tipos de osificación? ¿Ok? Cada tipo de osificación va a permitir que el hueso, ¿ok? El hueso se forme de diferente, en diferente tiempo y de diferente forma, ¿ok? Porque no es lo mismo, ahorita vamos a ver, por ejemplo, la osificación endocondral no va a ser directa, ¿ok? O sea, no va a ser, por el contrario, la osificación intramembranosa es una osificación directa, o sea, se forma o sea, sin un molde previo, para que me entiendas, mientras que la osificación endocondral tiene un molde previamente. Ahorita me explico, ¿ok? Ahorita desarrollo. Ok. La osificación intramembranosa es de las células del mesénquima, ¿ok? Las células mesenquimatosas, que son algo así, pasan directamente a ser células del hueso, ¿ok? Ya forman células del hueso. Eso quiere decir, por ejemplo, esa célula del mesénquima llega a la cabeza, porque, o sea, si bien es cierto, ¿ok? Los huesos del bebé no son no están tan calcificados, sería la palabra, pero hay algunas partes que sí están duras, como por ejemplo la cabeza. ¿Por qué estaría, por ejemplo, la cabeza y las costillas son de las primeras estructuras en osificarse, relativamente? ¿Por qué? Porque cubren órganos blandos. Imagínate que esa cabecita pase por el canal del parto, porque se estrechan, y si estuviera así duro, duro como tu cabeza ahorita, ¿tú crees que pasaría por el canal del parto? No hay forma. La cabeza de un bebé, el diámetro aproximadamente es de 12, 13 centímetros, y el canal vaginal solo se dilata hasta los 10. Si en la cabeza, ok, no se superpone, o sea, tú has visto cómo se sobrepone cuando ustedes, lo que no recién nació, se van a dar cuenta de que nace por vía vaginal, se van a dar cuenta de que sus suturas, la cabecita está como apilada, así como las hojas, las cartas del naipe, o perdón, del casino, para que me entiendan, una sobre otra, así están, o sea, están superpuestas. Entonces, ahora, estas células mesenquimatosas van a pasar de frente, por ejemplo, llegan a la parte de la cabeza, ¿ok? E inmediatamente estas desosifican, o sea, se llenan de calcio y se quedan así duras. Y así va a haber otras células que se van a empezar a juntar, ¿ok? Y a juntar, y a juntar, formando todo un tejido óseo, ¿ok? Y ya va a estar duro, es directo, es como tu amigo, o perdón, tu novio, o un chico que conoces, te dice, ¿sabes qué, Juanita? Yo quiero algo serio contigo. Oh, ¿sabes qué, Juanita? Yo no quiero algo serio contigo. Solamente quiero pasar una noche romántica, sin necesariamente ser romántica, en donde tú y yo nos satisfazamos de placer. Y listo. Y tú dices, wow, qué chico más directo. Pero está siendo directo contigo. No te mandas con rodeos, no te dice, no te llena de fantasías. En cambio, la osificación endocondral va a pasar por otro proceso, ¿ok? Ese es el chico de que tú te tienes que alejar, ¿ok? Porque fíjate, tenemos esta célula mesenquimatosa que pasa a ser una célula de cartílago hialino, ¿ok? Es como que dice, el cartílago hialino es tibio, no es ni hueso ni es músculo, está ahí, ¿ok? Y ahora, cuando recién se sienta como que en confianza, dice como que ya, bueno, no voy a hacer una célula de huesito. Entonces sí es una célula de huesito. Esa es mi representación de una célula de huesito, ya no es así. Entonces, ahora, ¿por qué es importante tener esta osificación endocondral? Y entiéndase que aquí vamos a tener también una patología y le vamos a poner un chinche. ¿Ok? ¿Por qué es importante la osificación endocondral también a su vez? ¿Ok? Porque, ok, esta osificación endocondral también me está mencionando de que tengo chance, o sea, de que no es necesariamente, ok, como les mencionaba, o sea, la osificación endocondral me da chance de todavía que haya más. Ahora, ¿cuál es la propiedad que tiene este cartílago hialino? Que puede multiplicarse, ¿ok? Este cartílago hialino tiene la propiedad de aumentar, ¿ok? De aumentar. Ahora, usualmente la osificación intramembranosa está destinada, ¿ok? Destinada para células o para huesos cortos, como por ejemplo los huesos del cráneo, de la mandíbula,
de la mandíbula o de la clavícula, por ejemplo, son huesos pequeños, mientras la osificación endocondral está destinada para huesos largos, como por ejemplo el fémur, las vértebras. ¿Por qué es importante, como había mencionado? Pero la mayoría de nuestro cuerpo, que es el 80%, es una osificación mitad mitad. O sea, como que dice ya, hasta cierta parte va a ser intramembranosa y el resto va a ser endocondral. O sea, son tipos de osificación, ¿ok? Aquí una representación de la osificación endocondral, ¿ok? De la osificación endocondral. Fíjate cómo ya tiene un molde preestablecido de cartílago hialino, ¿ok? Muy bien. Ahora, va a haber un centro, ok, con esto, con la entrada de esta arteria que penetra la diáfisis, entonces por diáfisis, la parte larga del hueso, ok, la diáfisis la penetra, ok, con ello empieza a traer células, o perdón, calcio para osificar este cartílago hialino, ok, osificar este cartílago hialino. Mientras que la parte, o sea, posterior, cuando empiece a crecer, también va a empezar a irrigar las epífisis y por ende tenemos otro centro de osificación. Entiéndase que el de la diáfisis es el primer centro de osificación, el centro de osificación primario, mientras el que las epífisis es el secundario, ok. Ahora, entre las diáfisis y las epífisis, ¿ok? Va a haber un chance, ¿ok? Va a haber una situación en donde tengamos estos espacios, ¿ok? Que se van a denominar placas de crecimiento, ¿se acuerda? Eso es lo que te dice, ay, sí puede crecer, no puede crecer el bebé. Ya, con esto, ¿ok? Con esto. Si no tenemos este centro de osificación, ¿ok? Perdón, si no tenemos esta placa de crecimiento, también es una patología, ¿ok? Vamos a hablar de la patología como tal, porque solamente falta la parte de muscular. Estamos hablando de la condroplasia, ¿ok? Quiero que se fijen qué es lo característico en las personas con condroplasia. Que, por ejemplo, la cabeza, ¿ok? La cabeza y incluso parte de la cara y la mandíbula tienen un tamaño de adulto, ¿ok? Recordemos cuáles son los huesos afectados, o perdón, de osificación intramembranosa. Los huesos de la cabeza y la mandíbula, ¿ok? Incluso parte de las costillas. Pero fíjate cómo están los huesos largos. Son más pequeños en comparación de la cabeza, incluso las piernas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de acondroplasia, doctores, acondroplasia, que es un tipo de enanismo, hablamos de que este hueso, que por ejemplo tiene que formarse así, aquí tiene cartílago hialino, por aquícito, ¿ok? Entendemos que estas células de cartílago hialino se osifican muy rápido. O sea, el niño tiene 8 años, 10 años y ¡pum! Ya se osificó. Si ya se osifica, no va a crecer ese hueso. ¿Por qué? Porque los osteocitos o los osteoblastos no tienen capacidad mitótica, ¿ok? Es como que lo que hay está, eso es todo. Mientras que el cartílago hialino sí. Entonces, la condroplasia es básicamente la osificación, ¿ok? La osificación del cartílago, o sea, del cartílago de forma muy rápida, ¿ok? Muy prematura, precoz, ¿ok? Precoz es la palabra. Entonces, afecta principalmente a huesos largos. ¿Ya sabes por qué? Porque la osificación endocondral afecta a huesos largos y la condroplasia es una calcificación del cartílago hialino de crecimiento, una calcificación precoz. Y ya entiendes por qué estos pacientes son así, ¿ok? Muy bien. A lo que venimos y a lo que nos es un poquito más interesante, ¿ok? ¿Cómo se forman entonces nuestros huesitos o las manitos y los piecitos, ¿ok? Para ello quería mencionarles o hacerles ver una foto, una pequeña foto, me encontré varios por acá, ojalá que ay, todas son de, de más. Pero bueno, aquí tenía una polidactina que creo que les puede gustar. Ok, no la encuentro, pero teníamos una polidactilia hace poquito acá está. No, es desde mi atrición. Acá está. Ok, quiero que ustedes la vean, porque esto llegó al hospital hace unos días, 2 semanas en particular. Esto es una polidactilia. Y así como ven, creo que este es el tercer caso que veo en el hospital, porque usualmente estos se operan de forma ambulatoria, o sea que no entran los síntomas. Pero llegó esta pequeña, ok, evidentemente una afección desde el nacimiento, pero ya movía todo el dedo. Incluso me acuerdo que agarramos los dedos y jugábamos con la pequeña y decíamos, mira un cangrejito. Y bueno, al final se le quitó el dedo, este dedo. ¿Ok? Pero a mí algo que me gustó de esta cirugía en particular es que el doctor me empezó a preguntar por qué se forma. Y yo le expliqué. Y el doctor me dijo, sí, está bien, perfecto, porque así hablas con la mamá. Entonces me dijo, bueno, tú hablas con la mamá y le explicas por qué se formó. Porque la mamá se siente muy mal y se siente culpable. Y yo me quedé como que, ay, pobrecita, ¿no? Y ya. Entonces vamos a entender por qué se forman estos deditos adicionales. Porque la pequeña no tenía ninguna otra malformación, solamente tenía ese dedo, tenía 8 meses la pequeña. ¿Ok? Entonces, para hablar de la formación de tanto los miembros superiores como inferiores, hablemos de que estos vienen y van o sea, van a formarse a partir de unas yemitas, ¿ok? Yo les había mencionado, y les digo brevemente porque ya para mí es un poco tarde, yo les había mencionado brevemente que la embriología era como un mini resumen de cómo ha sido la evolución humana, ¿ok? Cómo ha sido la evolución o cómo es que se ha ido formando el ser humano a lo largo del tiempo. Y también con ello, ¿ok? Y también con ello que... mm, de cómo ha sido la evolución de por sí, ¿ok? Entonces entendemos que nosotros al inicio, del principio, éramos seres anfibios, se presume, que luego por necesidad fueron empezando a desarrollar ciertas extremidades, ¿ok? Principalmente la extremidad superior, por eso es mucho más ágil, más desarrollada que el miembro inferior, ¿ok? La primera, o sea, las primeras van a aparecer pequeñas yemas alrededor de, por ejemplo, sobre todo la yema superior y la yema inferior, ¿ok? La yema superior siendo en el día 26 o 27, ¿ok? Mientras que la yema inferior, al ser posterior su desarrollo y demás, se forma 2 días después, 28, 29, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Una vez me preguntaron por qué la diferencia, y bueno, una de las teorías era las que les comenté, ¿no? Ese es un resumen de la evolución humana. El primer miembro en desarrollarse fue el superior, ¿ok? Porque con eso empezamos a salir del agua, empezamos a cazar y demás. Perdón, no a cazar, sino a explorar. Entonces se desarrolló primero el miembro superior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas yemas se van a formar en la raíz de los segmentos cervicales inferiores y torácicos. Hablo de la yema superior a nivel de C5 y T1, ¿ok? Y T1. Y ojo con esto. En la punta de ambos vamos a tener algo que se va a llamar CEA, ¿ok? CEA, que es el centro ectodérmico apical, ¿ok? Centro ectodérmico apical. Ahora, este CEA va a ser como un botón que va a estimular el crecimiento longitudinal del miembro. O sea, ¿para qué quieres hablar? ¿Sí me entiendes? Entonces, no solamente aparece, ¿ok? No solamente aparece para movilizar, o sea, no solamente aparece para los dedos, sino para estimular el crecimiento longitudinal del miembro tanto superior como inferior, ¿ok? Ahora, esta estructura va a formarse gracias al mesénquima que va a estar subyacente
a nuestro cuerpillo, ¿ok? Y sobre todo que van a migrar, ok, los músculos van a migrar o van a salir del mesodermo paraxial, o sea, de los somitas, que van a migrar hacia esta yema, ¿ok? ¿Ok? Y más o menos para la semana 6 empiezan a formarse los deditos. Ahora, todo esto tiene una evolución, evidentemente, ¿ok? Para que crezcan estos extremos o estos miembros, repito, necesitan del centro ectodérmico apical que va a estimular el crecimiento. Ahora, ¿ok? Conforme va creciendo de forma longitudinal, el miembro se va a ir aplanando. Quiero que toques tu brazo y luego tu antebrazo. Te vas a dar cuenta de que tu brazo es gordito, redondito y tu antebrazo es más planito. Y tu mano es mucho más plana en comparación que el brazo. Ahora, esto se debe justamente al desarrollo embriológico, que conforme, repito, que conforme crece, va a empezar a aplanarse, ¿ok? Ahora, sobre todo a nivel de, sobre todo en los miembros inferiores, que se forman 2 días después, ¿ok? Van a aparecer a nivel de L2 y S3, ¿ok? Nuevamente también tienen su cresta ectodérmica y aquí se diferencian los muslos, piernas y los pies, y repito, siempre igual, de más redondo a más plano, ¿ok? Ahora, lo más importante de los miembros aquí es esto, el centro ectodérmico apical, ¿ok? Cuando lleguemos a mano, cuando lleguemos a la parte más distal del miembro superior, ¿ok? Este CA se va a dividir en 5, ¿ok? En 5. Esta es la yema y se divide en 5. Aquí, como ustedes lo ven, se divide en 5. Ahora, va a haber dos genes, que es el CPA, perdón, va a haber dos regiones, que uno es la zona de actividad polarizante SPA, y que va a desarrollar o que va a regular el desarrollo del eje pulgar y meñique, ¿ok? Mediante unas señales. O sea, este SPA va a empezar a mandar señales del Sony Hedgehog, ¿ok? Que ya hemos visto que es uno de los genes maestros a nivel embriológico. Entonces, va a aparecer este Sony Hedgehog y va a empezar a dividir el CA en 5 y sobre todo va a dar este eje pulgar y meñique, ¿ok? Pulgar y meñique, siempre, ¿ok? Ahora, ¿por qué aparece la polidactilia? Porque justamente hay una sobreestimulación del Sony Hedgehog, ¿ok? Hay una mutación en este gen y o necesariamente, y a veces puede ser solamente aislado, o sea, como en esta pequeña, es solamente esta malformación. No hay otra acción, no hay otra malformación en sí, ¿ok? Que va a sobreexpresar el CEA y por ende la aparición de dedos adicionales. Ahora, por ejemplo, vamos a tener en polidactilias preaxiales que van a salir alrededor, o perdón, antes del primer dedo, o sea, del hallux, o posaxiales que van a salir después del meñique, ¿ok? O también en medio, ¿no? Que son las centrales, ¿ok? Ahora, lo más importante también de los miembros inferiores es que estos no salen como los tienes ahorita. Salen, fíjate, quiero que diferencies esto de esto. O sea, esta forma es como si cuando tú marchas, no ves, tienes los deditos así salen las manos. Se sin girarse, pero nosotros podemos hacer una rotación de casi 180 grados en moviendo la palma de adelante, de arriba, de forma superior e inferior. Hacemos supinación y pronación. Entonces, para darnos ese movimiento, nuestros miembros van a sufrir una rotación, ¿ok? Una rotación, siendo de 90 grados para ambos, ¿ok? Para el miembro superior van a ser 90 grados de forma lateral. Cuestión de que los pulgares queden hacia afuera, ok, no queden solo arriba, queden hacia afuera, ok, queden hacia afuera, y mientras que en el miembro inferior vamos a rotar igual, 90 grados, pero de forma medial, de tal sentido que las rodillas queden adelante, ok, nuevamente repito, 90 grados en la parte superior y 90 grados, y de forma lateral, esa es la palabra, lateral, o sea, para afuera, mientras que los pies van a rotar 90 grados de forma medial, de tal manera que las rodillas queden adelante y aquí que tu pulgar quede hacia afuera. Esa es la palabra. Con eso te vas a acordar, ¿ok? Y con esto, los dedos pulgares, y también hay otra forma de que te puedas guiar. Los dedos pulgares en la forma anatómica, hablo de este personaje que ustedes han visto que está ahí con sus manitos extendidas. Ya, los pulgares para dónde quedan, para afuera, ok. De 90 grados lateral, cuestión que los pulgares queden para afuera, ok. Mientras que a nivel medial, ¿para dónde están tus pulgares? Para el nivel medial. Por eso la rotación es 90 grados a nivel medial y los pulgares quedan para adentro o de forma medial, ok. Listo, con eso te vas a acordar. Muy bien, ya hemos visto ya 3 patologías, entonces hablemos de estas, ok. Yo quiero que aquí lo principalmente diferencias amelia de focomelia. Amelia de focomelia. Ok, la amelia es la ausencia total del miembro superior. Ok, o sea, puede decirse que aquí ninguno de estos tiene amelia, porque la amelia como tal es una persona con su cabecita aquí y sin nada. O sea, no hay nada, ni un dedito, nada, no hay nada. Ok, y esto es evidentemente porque no hay cresta ectodérmica apical. Ambos son una desregulación, ok, ambos se deben a que ninguno formó la cresta ectodérmica apical de forma adecuada. Amelia y focomelia. Ok, entonces, en cambio, la focomelia, ok, es una malformación, pero hay un pedacito, ¿ok? Un pedacito. Ay, pero es una letra chiquitita, no sirve para nada, pero que no tenga nada, ahí está, ¿ok? Entonces, no se forma como tal en la melia, no se forma la yema. En cambio, aquí hay una ausencia en el desarrollo de los segmentos como tal. Es como una falla parcial y en cambio esto es una falla total, ¿ok? Muy bien. Ahora ya hemos visto la polidactilia, ahora quiero que veas la sindactilia. Como te había mencionado, cuando formamos los deditos, siempre va a haber una pequeña tela de mesénquima que los recubre. Que si bien es cierto, ¿ok? Basta solamente con la apoptosis de estas células para que puedan quitarse este intermedio, pero a veces no pasa, ¿ok? Si esto no pasa, entonces este mesenquima puede continuar madurando y formar tanto tejido blando como tejido incluso hasta óseo, ¿ok? Entonces, y aquí quiero que ustedes se den cuenta de que tenemos una polidactilia simple y compleja, ¿ok? Siendo la simple cuando es solamente de tejido blando, mientras que la compuesta ya involucra tejido óseo, ¿ok? Tejido óseo. Tratamiento, como les había mencionado, esto es solamente quirúrgico. Se hace un cortecito aquí, se saca esta parte porque la bebé tenía dos huesitos aquí, esta falange y esta falange. ¿Y qué hicimos? Lo quitamos. Y aquí se suturó. Listo. Este dedito que parece medio checo, o sea, no va a recuperar la forma de un pulgar como tal, pero ya va a tener más forma de un pulgar, evidentemente. No va a ser mucho más funcional. Ah, pero ¿por qué entonces no quitaron este? ¿Y para qué dejen este? Porque el dedo axial aparece aquí en la parte preaxial y tenemos también la parte posaxial. Evidentemente, este era el pulgar y el que estaba dañando este era este, ¿no? Pero se desarticuló, se le dejó así el dedito y esperemos que mejore nuestra pequeña, que se me olvidó su nombre. Ok, chicos, eso sería todo. Cuídense. Bye.